Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva aquí en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, una cita con el análisis y la información. En un ratito va a estar acá sentado Jorge Tayana, el hombre que tiene a cargo repetir en la provincia de Buenos Aires la victoria del 7 de septiembre pasado. ¿Podrá, no podrá? ¿Jugarán los intendentes? ¿Cambiará el resultado como aspira que ocurra el gobierno? En instantes lo vamos a conversar con el ex canciller Jorge Tayana, cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales por el distrito más importante, el más populoso del país, la provincia de Buenos Aires. Pero no todo son las elecciones y tampoco la economía, porque vienen a hablar los docentes universitarios. Pasado mañana va a haber una movilización en todo el país como rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario. Acá va a estar en un ratito la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA y vamos a conversar con ella sobre esa protesta y sobre la realidad de los docentes hoy, que por supuesto Laura Carboni conoce y conoce muy bien. Pero acaba de hablar el presidente en cadena nacional. Fue un día eléctrico en los mercados financieros y quiero que arranquemos con este fragmentito de la cadena nacional que a partir de las 21 compartió el presidente. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Si fallamos, volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa sobre el país. En este sentido, el presupuesto nacional no es un mero proyecto de ley, es la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo, desde nuestra gestión. No hay en las palabras del presidente, en los 15 minutos y medio que hubo de cadena nacional, ningún registro del cachetazo electoral que sufrió en la provincia de Buenos Aires. Fue un discurso calcado del suyo propio cuando se cumplió un año de la asunción presidencial, cuando dijo, igual que esta noche, lo peor ya pasó. Una frase que también había dicho Luis Caputo en agosto-septiembre del año pasado, una frase que había dicho Mauricio Macri en 2017 en los prolegómenos de la gran crisis que se lo llevó puesto a él y a su intento de reelección. Siempre que nos dijeron lo peor ya pasó a los argentinos era porque lo peor estaba a punto de venir. Y eso lo tiene claro el público, lo tienen claro los mercados y también da la sensación de a ratos que lo tienen claro el propio presidente. El texto que presentó hoy tiene una serie de proyecciones, una serie de supuestos, que es lo que suele ocurrir con los presupuestos nacionales. Este prevé que el año que viene el PBI va a crecer un 4,5% frente a una realidad de estos últimos 2 meses que es de una economía catatónica, casi sin pulso, casi sin signos vitales. Dice que la inflación anual 2026 va a estar entre el 7 y el 12%. Y dice también que va a haber un superávit primario, o sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos, del 2,2% del PBI que se va a dedicar al pago de la deuda pública. Claro, para que se dé eso, para que se cumpla ese déficit cero que de algún modo vino a prometerle a los mercados el presidente en esta cadena nacional, da por supuesto que la recaudación tributaria va a crecer por encima de la inflación, que la inflación va a ser entre el 7 y el 12%, pero que la recaudación va a crecer un 22%, 10 puntos por encima de la inflación en el peor de los casos que prevé para 2026. Esto tampoco se condice con lo que está pasando ahora, cuando justamente por culpa de la recesión los ingresos fiscales están cayendo, cosa que pasa siempre que una economía entra en recesión.
A partir de esos supuestos que les decía se hicieron públicos hace apenas un par de horas en esta cadena nacional, hay promesas que virtió el presidente muy vagas de que las partidas de la salud, por ejemplo, o de las jubilaciones van a superar esa inflación prevista. Pero, número uno, si esa inflación no es la que dice el proyecto, esas promesas van a caer en saco roto. Número dos, si no se cumple la previsión de crecimiento y si hay menos recaudación, lo que dijo hoy y lo que dice el presupuesto, lo que expresa el gobierno en todos lados, es que va a restringir las partidas, o sea que va a primar la regla del déficit cero, a lo Cavallo en 2001, por encima del propio presupuesto que está invitando a discutir a los diputados y senadores. Pero además, y esto no por ello menos significativo, dice que va a aumentar los fondos para la educación o para la salud o para los jubilados el año que viene, pero acaba de recortar en 170.000 millones de pesos las partidas para las universidades y para las provincias. Esto lo hizo en una decisión administrativa de finales de la semana pasada, que se conoció hoy, en vísperas de esta semana clave en el Congreso, donde se van a discutir justamente los vetos a las leyes del reparto de ATN para los gobernadores y de refuerzo de las partidas presupuestarias para las universidades. Claro, si uno mira este proyecto y mira lo que pasó hoy en el mercado cambiario, lo que entiende es que le bajaron el pulgar los mercados al presidente Milei. Fíjense, por ejemplo, cómo quedó después de la rueda de hoy la banda de flotación del dólar y la hoja de ruta de los futuros. No esta placa, Rodo, la otra, la que pusimos a último momento, la del dólar en el mercado spot y el dólar en el mercado de futuros de acá en adelante. Es interesante para ver cómo lo que el mercado prevé, incluso en un contexto muy condicionado por el propio Banco Central, es algo que, no respeta la hoja de ruta fijada por el Fondo Monetario. Fíjate, esta es la banda en la que debería flotar el dólar. Ahora la vamos a achicar y ustedes la van a entender mejor. La azul es la banda superior. La celestita, la turquesa, es la banda inferior. Allí debería fluctuar el dólar en los meses que siguen. Ponela un poco más arriba así se ven los meses, justamente, y achiquémosla, así vemos la banda. Perdón, pero todo esto son cosas que ocurrieron esta tarde. En ese sendero, en esta franja, debería moverse el dólar. Pero fíjense que los puntos celestes son los que están arriba y son las apuestas del mercado de futuros, o sea, lo que creen los inversores que va a pasar con el dólar a partir de octubre de este año, o sea, a partir del mes que viene. Ya el mes que viene, a fines del mes que viene, el techo de la banda pactado con el Fondo Monetario es 1.496 pesos. Hoy fue 1.473 y a fin de septiembre es 1.481. Ya a fin de octubre, lo que prevé el mercado que va a valer el dólar es más que el techo de la banda. A fines de noviembre lo mismo. 1.510 techo de la banda, 1.594 lo que prevé el mercado. Fines de diciembre, 1.527 el techo de la banda, 1.635 lo que prevé que va a estar el mercado. Y así, todo en adelante, siempre el dólar futuro por encima de la banda de flotación. Esto quiere decir que el mercado cree que apenas sean las elecciones de octubre, el Fondo Monetario y el gobierno van a terminar de aceptar lo que hoy cae de Maduro y van a salir de este esquema devaluando. Ahora bien, toda esa curva está aplastada por los 6.000 millones de dólares que puso el Banco Central en apuestas a esos distintos momentos, jurando que va a vender a esos precios. Claro, después pierde guita, porque si el dólar estaba más que eso, tiene que cubrir la diferencia. Pero ¿se entiende hasta qué punto está todo atado con alambre? Bueno, esos valores intervenidos, aún intervenidos fuera de la banda de flotación, son los que prevé el mercado. Ahora mirá el cuadro que te acabo de pasar, Rodo. Ahora miren ustedes lo que dice el gobierno que va a pasar con el dólar en el proyecto de presupuesto que acaba de presentarse.
Estos son los supuestos macroeconómicos de inflación para los próximos años y de dólar implícito en el proyecto de presupuesto. Para 2026, les decía, prevé una inflación del 7 al 12%, esto fresquito, acaba de llegar al Congreso, lo cual arroja un promedio del 10,1%. Y fíjate, prevé un dólar de 1.423 pesos promedio que está por debajo del que cerró hoy, de los 1.480 que cerró hoy en el mercado oficial. En 2027, que prevén una inflación del 5,9%, también prevén un dólar promedio más barato que el actual. Lo cual ya te muestra que todas las promesas que puede haber hecho en la cadena nacional de recién son promesas sobre el bidet. Son promesas que se basan en una proyección por lo menos audaz. En una proyección en la cual el mercado evidentemente no cree. Si a eso le sumamos que están barriendo bajo la alfombra un montón de deuda que no reconoce el proyecto de presupuesto, bueno, vemos el cariz de las preocupaciones que son realmente en este momento urgentes para el ministro de Economía. Ahora sí, mostrar la de las LECAPs. Las LECAPs son esa deuda que se barre bajo la alfombra. Esa deuda que se barre bajo la alfombra creció violentamente desde finales del año pasado, hasta llegar, las barritas son las LECAP como porcentaje de la deuda, la línea azul es la deuda bruta total y lo amarillo es el total de estas letras de corto plazo para que hagan bicicleta financiera los financistas. Fíjate las barras verdes y cómo esta deuda en pesos, pero que capitaliza intereses al final, que usan para la bicicleta financiera los inversores locales y extranjeros, ya llega al 10% de la deuda bruta total. Bueno, eso no figura en la contabilidad que el Fondo Monetario le acepta a Milei, y eso hace mucho más explosiva todavía la dinámica de una deuda que, bueno, evidentemente ya todos ven que se hizo impagable. Claro, los intereses de estas LECAPs no se cuentan como gasto público. Por eso refuerzan el ajuste, porque primero se les asigna el gasto a los acreedores privados, ahora van a ver por cuánto. Luego se siguen roleando estas letras, pero cada vez con una tasa de interés mayor, lo cual se llevó puestas las cuotas sin interés para comprar electrodomésticos, ropa y demás, y lo cual también terminó frenando la economía como con el freno de mano en estos últimos 3 meses. Bueno, esa es una dinámica que promete continuar. Pero fíjate los vencimientos en dólares que tiene que afrontar tanto el Tesoro como el Banco Central, que hoy destacó en un informe de premercado la consultora 1816. Acá tenés, hasta el final del mandato de Milei, o sea, hasta diciembre de 2027, pagos por 9.500 millones de dólares, acá se ve, netos al Fondo Monetario. 9.500, eso está en miles de millones de dólares. 9.500 millones de dólares. Para ver el total de lo que queda del mandato hay que ver esta última columna. 9.500 millones de dólares netos al Fondo Monetario, o sea, por encima de lo que va a irle desembolsando a Milei. 15.600 millones de dólares en bonos globales y bonares. Los bonos que, bueno, empiezan a vencer a partir de ahora. Hay 2.500 millones de dólares de acá a fin de año, 4.600 en enero y de ahí sigue la joda. 800 millones al Club de París. 9.900 millones de dólares a otros organismos internacionales. Y fíjate, esos dos últimos renglones, los 4.800 de Bopreales y los 3.500 millones de repos del Banco Central. Toda esa es deuda nueva de Caputo. Es, bueno, casi 9.000 millones de dólares que por esta bicicleta financiera y por las alquimias financieras con las que asumió este gobierno, que tan buenas ganancias le dieron el año pasado a los inversores financieros, vamos a tener que pagar todos nosotros de acá a 2027. Esta deuda nueva que se apila sobre la deuda vieja, que empieza a ser impagable tanto lo nuevo como lo viejo, es el elefante en la habitación de un sector financiero que ve que está pasando lo mismo que con Macri, pero a toda velocidad.
y que por eso hoy hizo circular tanto esta declaración del hombre que imagina ahora tiene la posta para el próximo periodo, Axel Kicillof. Escuchá lo que circularon. Entonces yo creo que sí, que el Fondo Monetario va a tener que también sentarse en una mesa a hablar de esto. Tienen que sentarse a hablar como hacemos con una deuda que es a todas luces impagable. O que si se paga es con vencimientos que generan, si además te quieren imponer las políticas con las que pagan. Entonces creo que hay que tener una discusión madura con el Fondo Monetario sobre cómo seguir adelante. Y la tendría que tener el gobierno de Milei. Claro, esto que dice Kicillof en realidad es algo que, insisto, todos en el mercado financiero sospechaban, pero que alguien tenía que decir. La gran pregunta, y de eso vamos a hablar con Jorge Tayana también, es cómo se va a construir la mayoría social y el apoyo necesario para una renegociación en serio de una deuda que se está mostrando así de impagable a mitad del mandato de Javier Milei. ¿Cómo va a terminar en 2027 si esto sigue como ahora? ¿De qué manera se puede encarar esa negociación con un acreedor que se comporta como se está comportando el Fondo Monetario, tan fuera de regla como se está comportando el Fondo Monetario? ¿Qué consecuencias va a tener esto en el dólar y en la economía real? Escuchemos un cachitito más de Kicillof. Que el FMI comprenda que dio unos créditos de manera irresponsable y que fueron utilizados de manera más irresponsable. O sea que creo que hay que hacer una mesa, irse, a ver, romper con el fondo. Nada de eso parece tener un fundamento que sea, bueno, vamos, no sé, vamos ahí de manera simplista y ridícula, vamos a hacer no sé qué cosa y nos vamos a ir de tal lado y de tal otro. Me parece un poco infantil, pero sí lo del Fondo Monetario tiene que comenzar por hacer esa autocrítica que habían hecho con el crédito Macri. ¿Está haciendo su autocrítica el Fondo Monetario de ese dinero que fuera de regla le envió a Milei en abril de este año y que le permitió abrir el cepo para las personas físicas y que se le volara ya un monto superior al que desembolsó el Fondo Monetario desde abril hasta ahora? Veamos el tuit que sacó Julie Kozak, la portavoz del Fondo Monetario, 2 días después de las elecciones, unas elecciones en las cuales el fondo también se sintió derrotado. El personal del FMI está estrechamente comprometido con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país. Frenate ahí. Vamos a detenernos en el texto en inglés y en la traducción del texto al español, porque cada palabra de estas manifestaciones que se pergenian en la calle 19 es calibrada al milímetro. El Fondo Monetario incluye varias señales encriptadas en este tuit. Primero es un tuit completamente fuera de regla, ¿no? Un tuit de apoyo a un gobierno después de una derrota electoral en una provincia. Algo que por lo menos resulta infrecuente. Segundo, recalcula mucho la euforia que había expresado Kristalina Georgieva en su momento cuando se puso el pin de la motosierra. Se acordarán ustedes cuando dijo, esperamos que la gente apoye este modelo, que voten por Milei. Lo dijo, estoy parafraseando, pero lo dijo así de abiertamente. Bueno, esto recalcula mucho esa posición inicial. Pero los mensajes encriptados vienen ahora. Primero, ¿el personal del FMI colabora con las autoridades argentinas o con la Argentina? Ojo a esto, porque históricamente se puso Argentina. ¿Se les escapa la preferencia política? ¿Hay una indicación de Donald Trump de aludir directamente a las autoridades? No se sabe. Cuando dicen apoyar el compromiso de afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país, lo que sugieren es algo que también se ve en el siguiente tuit. En el siguiente tuit, lo que destaca Julie Kozak
es el compromiso de garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa. No ponen que saludan la sostenibilidad o el compromiso con la sostenibilidad del esquema de bandas de flotación. Algunos entrevieron en esta línea un pedido de devaluación del propio Fondo Monetario antes de las elecciones del 26 de octubre. Otros dicen que por lo menos le pone fecha de vencimiento a este esquema, un esquema de bandas que, bueno, de algún modo el fondo tuvo que aceptar como plan B. Lo que quería era una flotación que le permitiera al Banco Central acumular reservas, o sea, que el dólar fuera mucho más caro de lo que está hoy. Y finalmente, fíjense la última línea del tuit, cuando dice que apoyan también su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación. ¿Qué tiene que ver la desregulación con lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, con la dinámica del programa con el fondo o con lo que pasa con el dólar? Bueno, acá los más suspicaces vieron, entre los que conocen esos pasillos de la calle 19, vieron una pista del ministro de Economía para el que pide pista el Fondo Monetario. ¿A quién quiere el FMI en el Ministerio de Economía? Yo les puedo garantizar que a Caputo no lo quieren más. Caputo fue despreciado por el fondo siempre desde aquella experiencia en 2018 cuando, bueno, lo cuenta Morales Solá este fin de semana. Christine Lagarde directamente le dijo, apenas empezó a usar los dólares del fondo para vendérselos baratos a los argentinos ricos, le dijo, yo con este señor no hablo más, pongan otro. Bueno, el favorito de siempre del Fondo Monetario es Federico Sturzenegger. Y de él parece hablar este tuit cuando menciona la agenda de desregulación en un contexto en el que nada que ver. Claro, hay algo más. Federico Sturzenegger, durante los años en los que no estuvo en funciones, porque él ya estuvo 3 veces en cargos así de importantes, en los años en que no estuvo en funciones, él dice que enseñó en Harvard, que se la pasó en universidades, fue consultor del fondo y es un consultor muy querido en el Fondo Monetario. Casi de la casa, te diría que lo consideran. Al ministro Caputo y a sus colaboradores más estrechos le deben estar picando las orejas por estas horas porque el fondo está teniendo conversaciones paralelas, además de con el Palacio de Hacienda, con otros funcionarios de la administración Milei. El coloso, como le dice Milei a Sturzenegger, cree, igual que Milei, que hay que acelerar hacia el paredón. No hay en él un atisbo de recálculo. Y esto ya se veía apenas 72 horas antes del terremoto político bonaerense, cuando decía esto en una cumbre de financistas. Y también un comentario que hago respecto al panel de los gobernadores, y que también está siempre esa cosa del diálogo, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, la gente tiene que hablar y tiene que haber una conversación, y la conversación tiene que ser para resolver, trabajar juntos los problemas y resolverlos, pero cuidado con el diálogo como una cosa que tiene que estar siempre ahí, porque muchas veces el diálogo es el mecanismo para bloquear las reformas. Yo todavía no encontré la manera de dialogar con alguien que recibe un privilegio y que uno viene a decirle que le va a sacar ese privilegio. No sé qué tipo de diálogos uno puede entablar. Fíjate qué contradictorio esto de Sturzenegger con lo que anunció después de las elecciones Milei, ¿no? Que iba a abrir mesas de diálogo. Bueno, lo que dice Sturzenegger es que no hay diálogo posible y que con los gobernadores no hay una conversación franca. No se queda ahí. También dice que son ellos o el abismo. Menciono estas dos leyes para que se entienda que acá no hay más que 2 opciones políticas. Está la opción del kirchnerismo o está la opción política de La Libertad Avanza. Porque yo no sé si por síndrome de Estocolmo, porque coinciden ideológicamente, esa franja del medio, ese hilito del medio, siempre funciona al kirchnerismo. Entonces, o se quiere cambiar o no se quiere cambiar. Claro, o se quiere cambiar o no se quiere cambiar es algo que podía funcionarle al Fondo Monetario cuando todavía creía que poniéndole esta inyección de guita, a Milei le iba a ir bien en las elecciones, pero no le fue bien.
Y lo que aceptó el Fondo Monetario fue hacer algo absolutamente extraordinario, absolutamente fuera de su estatuto, fuera de las reglas que rigen su funcionamiento. El acuerdo de abril de este año, ese que aparece abajo en amarillo como Extended Fund Facility, aumentó la deuda de Argentina con el fondo porque se apiló con el que aceptó el Frente de Todos para refinanciar el de Macri, que es este stand-by inicialmente. Esta placa, este gráfico, así como lo están viendo, está en el Staff Report del Fondo Monetario de cuando le aceptaron entregar estos 20.000 millones de dólares en cuotas a Milei. En cuotas, pero casi todo al principio, porque ya recibió 14.000 de esos millones de dólares. Ahora, fíjate vos lo que aumenta ahí, cómo aumenta verticalmente y cómo pretenden que se pague con el correr de los años, a lo largo de los próximos 10 años, pero de manera, bueno, contante y sonante. Por eso figuraban los 9.500 millones de dólares de pagos netos hasta el final del gobierno de Javier Milei, exclusivamente al Fondo Monetario. Porque el Fondo Monetario quiere cobrar. O por lo menos dice que quiere cobrar. Y mientras tanto impone sus reglas de juego para todos los aspectos de la economía. Si el gobierno no acumula reservas, al Fondo Monetario le deja de cerrar esta cuenta. Pero igual depositó. Depositó sabiendo que estaba muy por encima de esa línea punteada, que es lo que normalmente le permitirían a un país tomar del Fondo Monetario. Claro, Argentina ya era el principal deudor del fondo, el nuevo préstamo aumentó la exposición del fondo a la Argentina y ahora de algún modo están atados en su suerte Milei y Kristalina Georgieva. Pero en la evaluación de riesgo que hizo para entregar este préstamo fuera de regla, el propio fondo escribió esto, escuchá. La capacidad de pago depende fundamentalmente de la adopción temprana de medidas políticas y de la implementación sostenida de un plan de estabilización que permita alcanzar los objetivos de acumulación de reservas. O sea, esto se puede pagar solo si el Banco Central acumula reservas, cosa que no hizo. Al revés, perdió reservas desde firmado aquel acuerdo. El escenario es muy complicado porque el gobierno incumplió la meta de reservas y el Fondo Monetario dejó hacer, pero pensando en que ganaba las elecciones. Y en septiembre, por lo menos, salió derrotado. Si sale derrotado el oficialismo, ahora de vuelta en octubre, el Fondo Monetario va a ver quemarse todos los papeles. Y esto, bueno, es algo que tranquilamente podía preverse. Como dice el financista Javier Timerman, socio de AdCap. Escúchalo. Vos tenés que tomar en cuenta, cuando haces un plan económico, que vos tenés elecciones cada 2 años. No tomarlo en cuenta me parece una irresponsabilidad total. O sea, pensemos un poco. O sea, vos diseñaste un plan económico, pero en 2 años tenés elecciones. ¿Te va mal? Tenés que tener la capacidad, primero tenés que tratar de evitar a toda costa que te vaya mal, buscando acuerdos, consensos, no jugar todo a todo o nada. Y después, una vez que... Y también pensar que la gente vota con el bolsillo en un país castigado. Bueno, claro, podía preverse que había elecciones cada 2 años, ¿no? A Caputo puede no gustarle, de hecho él dice que no le gusta, pero son las reglas de juego actuales. ¿Qué pensarán los inversores de un Milei que dice ¿soy yo o es el abismo? Lo explica también Timerman. Si vos escuchás, bueno, ustedes escuchan el discurso de Milei, y yo lo dije en un programa de televisión, esto, en Moreno, de cierre de campaña, vos sos un inversor y te da miedo. Milei te dice, se puede ir todo a la mierda si no me votan. Eso es lo que dijo Milei. Claro, claro. ¿Qué hace? Una moneda al aire. Pero el inversor, ¿qué hace? Pensá, estamos nosotros 3. Somos los que tenemos que decidir si invertimos o no en la Argentina. Vamos a escuchar al presidente a ver qué dice. ¡Cucas! Sí, sí. Acá tenemos el peligro Cuca, el soviético. ¡Chao! Salgo corriendo. Bueno, no son solo los inversores financieros los que están espantados, también son los empresarios del mundo real, de la economía real.
El equipo de investigación de la Ley de la Selva, que integran los investigadores del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, un grupo de economistas heterodoxos rosarinos que trabajan realmente sobre bases de datos muy interesantes, procesó los balances presentados por las grandes compañías que cotizan en bolsa ante la Comisión Nacional de Valores. El que más me impactó es el de Molinos. Molinos hace una comunicación a sus prestamistas, a sus inversores, donde dice esto: hay una moderada mejora del poder adquisitivo en la primera mitad de este año, que es el periodo que cubre este balance, aunque todavía lejos de alcanzar niveles previos a la recomposición, a la recesión. Y la recomposición parcial de ingresos, particularmente en salarios del sector formal, no logró todavía compensar el deterioro acumulado en jubilaciones y en programas sociales, lo que explica la lenta recuperación del consumo masivo a pesar del entorno de menor inflación. Molinos, esta es la Molinos de los Pérez con Punk, parece una editorial de la Ley de la Selva. No, es una empresa líder en alimentos. Claro, no es la que más guita perdió. Fíjate este ranking elaborado justamente por el MATE de las empresas con peores resultados netos. Las empresas con peores resultados netos tienen a Molinos ahí, entre las que, si querés, la zafan. Ahí está IMSA, ahí está CAPEX, ahí está Sociedad Comercial del Plata, todas con cerca de 20.000 millones de pesos de resultado neto negativo. Ahí aparece Citrícola San Miguel, ahí aparece Ledesma, ahí aparece Los Grobo, ahí aparecen petroleras como Pan American, con pérdidas netas también en la primera mitad de este año. Aparece la petrolera de Urnequian, Compañía General de Combustibles, la Telecom del Grupo Clarín, Celulosa Argentina, que directamente le pidieron la quiebra esta semana. Claro, estas son pérdidas mucho más grosas que las que registra Molinos. Imagínate lo que dicen esos balances. En términos agregados, lo que pasa con las empresas grandes de la economía real es lo que muestra la torta siguiente. Ahí vas a ver, en comparación con el año pasado, cuáles ganaron menos, cuáles perdieron y cuáles tuvieron una mejora en sus resultados. Solo una de cada 10 mejoró su resultado operativo. Un 44% de ellas, casi la mitad, tuvo pérdidas y un 46% vio una caída en las ganancias entre la primera mitad del año pasado y esta. Es algo que se repite en todas partes, pero que, por supuesto, pagan antes que nadie los laburantes. Este gráfico que vas a ver a continuación muestra las últimas grandes crisis comparadas y la destrucción del empleo pyme industrial en cada una de ellas. Fíjate, ahí tenés el 2018 de Macri. En todas se toma el periodo inicial y los siguientes trimestres. Al cabo de 8 trimestres de crisis, en el caso de Macri, había perdido un 11% del empleo. En el caso de, un 12% del empleo. En el caso de Milei, un 11%. En el caso de la recesión de 2008, un 10%. Y en el caso de las recesiones de 2012 y 2014, las que le tocó enfrentar al peronismo, se habían perdido un 3 y un 5% respectivamente del empleo fabril. Claro, esto es lo que se está perdiendo y lo que está generando conflictos acá en San Nicolás, en Campana, en Ramallo, en Olavarría, en todos los lugares donde cruje el entramado fabril, que por supuesto tuvo su réplica en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Hay algunos empresarios, como Paolo Roca, por ejemplo, que auspicia el Observatorio PYME, que hizo esta comparación, que empiezan a tomar distancia de Milei, de un Milei al cual auspiciaron hasta el viernes mismo, antes de las elecciones. De hecho, lo espantó a Roca que los metalúrgicos sacaran banderas diciendo Roca es Milei en esos conflictos de Campana y de San Nicolás. Hay algunos, en cambio, que se mantienen fieles a la motosierra, fieles a la ultraderecha. Es el caso de Marcos Galperín,
que la emprendió directamente contra Axel Kicillof la semana pasada misma, cuando dijo falsamente que la provincia le acababa de aplicar un nuevo impuesto, el impuesto a los ingresos brutos, que en realidad lo que hacía era adherir a un sistema que ya rige en 21 provincias, donde el que factura con Mercado Libre se ve afectado por las mismas retenciones que el que tiene una cuenta en un banco y cobra a través de un banco. Claro, en el caso de Galperín, la situación no es la misma que la de Roca. Galperín habla desde el exterior, desde Uruguay, donde se fue para no pagar los impuestos locales, el de bienes personales básicamente, pero además habla desde un lugar ideológico del que ya hay muy difícil vuelta atrás. Roca y otros importantes apoyos que tuvo Milei en este tiempo tienen enterrados miles de millones de dólares en Argentina y saben que, aun cuando están en proceso de reconvertirse en petroleros y planean más bien exportar energía que producir acero para el mercado interno, todavía tienen parte de su giro del negocio atado a la dinámica local. Bueno, Galperín, de todas maneras, pone el foco en los impuestos porque no quiere poner el foco en la que se lleva él. Hoy lo escracharon en un tuit un vendedor, X, que puso las comisiones que paga por una venta de 89.700 pesos, 32.000 pesos de cargos por venta total y apenas 95 pesos de impuestos. Fíjate lo que le queda de esa venta al vendedor. Pero harían mal en cantar victoria los partidarios de Kicillof antes de tiempo, porque hay muchas cosas en las cuales octubre no es igual a septiembre. Hay muchas cosas en las cuales 2027 no es igual a 2025. Y basta ver este gráfico que también reprodujo la consultora 1816, pero que elaboró la Universidad de Itela. Es el índice de confianza en el gobierno. El índice de confianza en el gobierno tuvo, justo antes de la elección, un 33,6% en la provincia de Buenos Aires. Solo en el Gran Buenos Aires. Y ese porcentaje replicó el que sacó el oficialismo, que tuvo, por supuesto, al peronismo 13 puntos arriba. Ahora, lo que se ve arriba, ese 42,4 en amarillo, es el índice de confianza en el gobierno a nivel nacional. Por eso digo que no es lo mismo septiembre que octubre, porque la votación de ahora es una votación en la cual, bueno, hay un pelín de confianza más en que el gobierno pueda pilotearla. Claro, la diferencia que obtuvo el peronismo en septiembre sí puede generar un envión positivo para octubre. Y lo que pasa en el mercado financiero, este plan que vemos derretirnos ante nuestros ojos, también puede influir sobre lo que pase el 26 de octubre. Claro, también podía aprovechar la cadena nacional Milei hoy para hacer algún anuncio que cambie la realidad de la gente. Bueno, esa oportunidad la desaprovechó. ¿Le quedarán otras?